No, bienvenidos a esta charla del otro Ecuador. Me acompaña aquí nuestra queridísima Mamela Fiallos y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importantísimo. Es importantísimo porque atañe no solamente a los Estados Unidos como país, como nación, sino que creo que debido a que los Estados Unidos se ha convertido de alguna manera en una de las últimas vanguardias o de los últimos bastiones, debería decir, de la civilización occidental, en realidad la posible caída de los Estados Unidos como esfera civilizatoria nos afectaría a todos. La serie de violencia indiscriminada que hoy en día tenemos en los Estados Unidos quizás nos esté llevando a ese camino. Mamela, querida, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en los Estados Unidos? Bueno, yo creo que así como sucedió en el Ecuador en octubre, así como en Chile, en Colombia, estamos viendo lo que el propio Nicolás Maduro y su secuaz Diosdado Cabello llamaron las brisas bolivarianas. Yo creo que es claro que el socialismo del siglo XX quería que volvamos a una era preindustrial y el socialismo del siglo XXI quiere que volvamos a una era prehispánica. Y no es casual que se llamen bolivarianas, porque es justamente un retroceso histórico de siglos y siglos. Y en ese sentido creo que estamos, como dijo un gran argentino, civilización o barbarie, pero también un gran ecuatoriano. Demasiada civilización conduce a demasiada barbarie, porque cuando la civilización se vuelve sinónimo de pasividad y justamente la retracción de todo uso de la fuerza, quedamos pasivos frente a las bestias. Pero realmente lo que se ha visto en Estados Unidos es un salvajismo total. De hecho, hace 2-3 días que fue la Convención Nacional Republicana, salió el senador libertario Rand Paul, hijo de Ron Paul, y casi le matan literal. Y el periodista Tucker Carlson dijo, está pasando en Estados Unidos lo que pasa en muchos países de Hispanoamérica, que de acuerdo a tus ideas políticas tienes o no protección de la policía. Y en las sociedades dominadas por los demócratas, que es la izquierda de Estados Unidos, reina el caos. Yo creo que uno de los grandes éxitos de la izquierda en los Estados Unidos en particular es que han logrado convencer a un grupo de gentes y personas relativamente inteligentes de que el saquear, incendiar, agredir a las personas es una forma válida y viable de protesta, ¿no? Y esto es realmente terrible. Es terrible porque una vez que nosotros admitimos que existe un mundo más allá del imperio de la ley, nos convertimos en lo que tú has dicho, en bárbaros, ¿no? Es espantoso que haya una persona que pueda venir en este momento, entrar aquí e incendiar el sitio e irse sin ninguna consecuencia. Exacto. Y eso es justamente lo que nos habla mucho de esta ideología y de sus defensores, que no quieren igualdad ante la ley en absoluto. Ellos viven del conflicto, ellos viven de la guerra perpetua y no quieren ser tratados como iguales, quieren ser tratados como víctimas perpetuas. Y en ese sentido es realmente lo que distingue a una sociedad donde reina la competencia, la competitividad, que comienza en uno con el ánimo de ser mejor, con una sociedad más bien socialista, donde el victimismo se premia y quien lo paga, el Estado con tus impuestos. Entonces, en lugar de una sociedad donde se premia la buena conducta, donde hay el incentivo de salir adelante tú y tu familia, se desincentiva eso. De hecho, no sé si supiste, pero the Smithsonian Institute, que es financiado por los contribuyentes, sacó un índice de supremacía racial blanca. Ah, sí. Y entre los parámetros estaba precisamente el imperio de la ley. O sea, todos los parámetros claros para una convivencia pacífica en busca de prosperidad era supremacía racial blanca. Creo que sé a lo que te refieres. Incluso creo que, y esto nos conecta perfectamente con este tema, que el pensamiento racional, ¿no? El pensamiento lógico y racional era también una muestra de supremacía blanca. Esto es un absurdo completo. Creo que estamos en donde estamos, en parte por eso, porque hemos perdido la capacidad de razonamiento crítico, ¿no? Y esto se debe en gran parte a las universidades norteamericanas que han caído en manos del marxismo. Hace un par de días discutía, entre comillas, en mis redes sociales, con alguien que decía,
que es el colmo de la sociedad racista norteamericana. Y yo le decía que a mí me parecía que acusarles a los norteamericanos de racistas, especialmente tratándose de los iberoamericanos o de gente del mundo árabe, era ligeramente miope. Claro. ¿No? Porque tanto los árabes como las sociedades iberoamericanas, tenemos que admitir, son más racistas que los norteamericanos, en términos generales. Uh-huh. No dudo, o sea, no existe creo yo, una sociedad desprovista de racismo. ¿No? Pero creo que la sociedad norteamericana es una de las menos racistas que existen sobre la faz de la Tierra. Y esta persona me decía que no era cierto, simplemente que el racismo institucional en los Estados Unidos era básicamente invencible, ¿no? Y yo le decía que a mí me parecía que cualquier pretensión de que la policía en los Estados Unidos salga a las calles a cazar gente negra es una tontería, es simplemente un absurdo, ¿no? De hecho, la mayor cantidad de personas abatidos por la policía no son siquiera negros, son caucásicos, como les dicen en los Estados Unidos, blancos. Y ella me decía que ella no necesitaba revisar las estadísticas. Yo decía, tienes que revisar las estadísticas y mira cuán racista es la policía en los Estados Unidos, ¿no? Cuál es la distribución de las víctimas, entre comillas, de la policía en los Estados Unidos. Y luego conversamos, ¿no? Porque puede ser que estemos entendiendo mal las estadísticas, tenemos distintas perspectivas de las estadísticas, pero revisa las estadísticas y conversamos al respecto del tema. Y ella me contestaba literalmente que no necesitaba revisar las estadísticas. Uh-huh. Porque para ella le bastaba el haber conversado con sus amigos, ¿no? Yo le decía, querida, porque esta es una chica joven, y le decía, por favor, pensemos esto, o sea, las referencias, la información anecdótica no puede ser evidencia de una generalización, ¿no? Si es que a tus amigos sufrieron racismo individualmente, es terriblemente penoso. Y habría que perseguir a la gente que tuvo la acción racista en contra de estas personas. Pero eso no es evidencia de que la sociedad norteamericana es una sociedad racista, ¿no? Pero ella no estaba convencida del tema. Pero eso, de alguna manera, demuestra cómo la universidad ha perdido su norte. Ya no tienes pensamiento crítico en la universidad. Y lo más irónico, exactamente, nos vivimos en una era donde el bueno es malo, el malo es bueno y nada tiene sentido. Justamente sin ese norte, como dices. Y un dato muy interesante, la palabra inteligente, ¿no? Yo me atrevería a decir que es la gente más adoctrinada. Porque hoy por hoy los centros universitarios son centros de adoctrinamiento. Se vio, por ejemplo, en estadísticas, que son más las personas sin educación formal que van a votar por Trump que las que no. Pero eso en realidad, y eso dicen, es que los ignorantes van a votar por él. Y eso salió en un artículo muy crítico en The Wall Street Journal, o The New York Times, se me escapa. Bari Weiss es la autora, que renunció precisamente por la persecución ideológica que había. Y ella dice que el problema de la izquierda actual es que trata al otro como un imbécil. Entonces ven al trabajador del campo, a la persona rural, como un imbécil. No, ellos no votan por Trump porque son imbéciles, sino porque ellos ven que 2 más 2 es 4. Y los centros universitarios te han convencido que 2 más 2 es igual a 5 si a mí me hace sentir incómodo. Entonces realmente vivimos en una era, y lo pasa aquí o en cualquier lugar, la gente más sencilla no come cuentos. Claro, y la cuestión, esto que tú dices, tienes toda la razón. Creo que también hay una conexión directa con el advenimiento del posmodernismo, ¿no? Que es una profunda crítica a la ilustración. Uh-huh. y como tal al enciclopedismo, y por lo tanto los hechos se convierten en secundarios, y la experiencia es lo que ocupa el centro del conocimiento humano. Y esto evidentemente es terriblemente peligroso. A mí también en mis redes sociales 2 personas me han dicho, ¿no? Que si es que yo no veo en esto un problema de racismo, parte del problema soy yo, ¿no? Que es inmediatamente la deshonestación del contrario. O sea, si tú no piensas, es el prototipo del absoluto, ¿no? Solo el lado oscuro de la fuerza trata en absolutos, decía Obi-Wan Kenobi, ¿no? Excelente analogía.
Y desde hace muchos años yo había comenzado a preguntarme quiénes son estas pobres víctimas que son disparadas en medio de la calle por estos malos de los policías, ¿no? Y tengo los datos, nuestro querido amigo Floyd, ¿no? Tú sabes, bueno, obviamente Floyd tiene varios problemas, ¿no? Floyd era una persona que estaba en drogas, que el señor estaba bajo la influencia de varias drogas. Fentanol, la ¿no? más grave, sí. Entre ellas, fentanol. Yo fui al reporte forense de este señor, ¿no? Y evidentemente, en primer lugar, es una persona que tenía una serie de condiciones médicas, que he consultado con unos amigos. Incluido el coronavirus. ¿No? Ah, sí, no sabía del Sí, coronavirus. no, Pero, coronavirus. pero aquí está el reporte médico de Floyd, ¿no? El señor tenía arteriosclerosis cardíaca, multifocal y severa. Tenía un corazón hipertenso, cardiomegalia, asumo que es, con dilatación ventricular doble. Tenía una historia clínica de hipertensión, ¿no? Todas estas condiciones ya le hacían a una persona, según me han dicho mis amigos médicos, que en el día a día seguramente tenía problemas respiratorios. De hecho, hay un video en el que aparece él reportando ya por problemas de respiración en el primer contacto con los policías. Sí, en video, perdón que te interrumpa, Sí, por favor. en video sale y aparece y él dice, no puedo respirar. Y ya se sabía que él tenía coronavirus, pero en el video dice, recién me recuperé del coronavirus. Ah, sí, tienes razón, positivo por coronavirus. Y, o sea, él recién estuvo con este problema respiratorio. Muchos saben, el coronavirus incluye afecciones respiratorias. Y dijo, no me metan al auto. No quería entrar al patrullero porque tenía miedo que le falte el aire. Que es un miedo sincero. Fentanil es una sustancia entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, ¿no? Pero aparte de eso, el señor tenía opioides en su sangre, tenía metanfetamina en su sangre, tenía norfenantil, que es un derivado del fentanil, en su sangre, tenía restos o sea, evidencia de ser un fumador y había tomado café también, ¿no? No, de hecho, ¿sabías por qué le detuvieron? Fue porque se robó cigarrillos. Claro, se había robado cigarrillos, pero es una persona que además... Bueno, pagó con un billete falso. Exacto, eso, había pagado con un billete falso. Y yo no sé, realmente, no, a mí sí me parece que la pierna sobre la nuca estuvo de más, ¿no? Pero era una persona, en definitiva, no era una monja de la caridad este Floyd. No, de hecho, ¿no? Para quienes no sepan, y más desde un enfoque hispano, él en sus años mozos le puso un arma en el vientre a una mujer embarazada cuando le iba a robar la casa. Entró con un grupo de varios tipos y él, siendo el más corpulento, entró a la casa, estaba una mujer con su hijito chiquito y uno en la panza. Y le puso el arma a una mujer embarazada para robarle la casa. O sea, por supuesto, triplemente severo porque ponían, bueno, o cuádruplemente, incluyendo niños dentro y fuera del vientre. Entonces no era un santo, como dices, no era una carmelita descalza, pero además, un dato muy interesante, yo le saqué en una nota que publiqué en el Pan Am Post, el fiscal del estado de Wisconsin dijo que no publicaron el video, porque está el video completo, en el video completo él dice, no puedo respirar antes que le pongan un dedo encima, ella estaba con problemas respiratorios. Y a él se le dio la oportunidad de devolver los cigarrillos y que no pase nada. Porque el problema fue que le entregó un billete falso. Dijeron, su billete es falso, señor, devuelva la mercancía. Y no quiso devolver. O sea, se le dio la oportunidad. No es que hombre negro, violencia, no. Y lo que tú dices, esto es importantísimo porque estamos escogiendo aquellos casos que han sido subrayados por la prensa. Probablemente los casos que la prensa tenía,
porque obviamente hoy en día en los Estados Unidos la prensa no reporta, sino es activismo, ¿no? Claro. Y entonces... A favor de la izquierda. A favor de la izquierda, claro. Y seguramente estos son los casos, aquellos en los que la prensa sentía que iban a poder hacer un caso más sólido de victimización de la persona, ¿no? Lo que tú has dicho es absolutamente cierto. Y al respecto de los cigarrillos, nos conecta perfectamente con Michael Brown. Michael Brown fue este chico que fue disparado en Ferguson, Missouri. Y que quizás es la primera de los incidentes de estos que ocurrió. Tengo yo aquí el reporte del Departamento de Justicia. Sí, tengo aquí el reporte del Departamento de Justicia, ¿no? Un Departamento de Justicia en la administración de Obama, cuyo fiscal general de la nación era un hombre negro, en un estado cuyo gobernador era un hombre negro, en una ciudad con un alcalde negro, cuyo consejo eran mayoritariamente negros, y con el jefe de departamento de la policía, que era también negro. Yo estaba en los Estados Unidos cuando esto ocurrió. Reportaron: adolescente desarmado es abatido a tiros por la policía. Estos son los titulares que salieron. Adolescente desarmado es abatido a tiros por la policía, ¿no? Y todo lo que estaba en ese encabezamiento, porque en esa época se ha deteriorado incluso más el tema en los Estados Unidos acerca de cómo se maneja la prensa, pero por lo menos en esa época todo lo que decía ese titular era cierto. El señor sí era un adolescente, sí fue abatido a tiros y sí es cierto que estaba desarmado, ¿no? El señor tenía 18 años. Cuando yo escucho adolescente, yo siempre pienso en 12, 13, 14 años. Claro, ¿no? ya era mayor de edad. Claro, el señor tenía 18 años. Esta persona, Michael Brown, había justamente estado en una tienda, en una convenience store, y el tipo, dice el reporte, haciendo uso de su poder físico, se robó unos cigarrillos. Se llevó unos cigarrillos, agarró los cigarrillos. Cuando fue increpado de por qué no pagaba los cigarrillos, el tipo dijo que no iba a pagar y eso era todo. Al mismo tiempo hubo un reporte de un robo en el sector a mano armada por una persona que coincidía con la descripción de Michael Brown, ¿no? El policía que fue despachado a investigar el tema, no del robo de los cigarrillos en la tienda, ¿no?, sino del robo a mano armada, se encontró mientras iba por la calle con Michael Brown caminando por la mitad de la calle. El hombre, Michael Brown, se rezó y le dio el dedo al policía, ¿no? Y entonces el policía frenó el auto y el tipo comenzó a venir hacia el auto de la policía. Otra cosa importante, Michael Brown tenía 18 años y medía 1,96 y pesaba 230 libras. Tenía 18 años, sí, el adolescente desarmado medía 1,96, pesaba más de 200 libras. El tipo, Michael Brown, va hacia el auto de la policía, y cuando el policía ve que este hombre viene hacia él, evidentemente no sabía exactamente la edad que tenía, trata de abrir la puerta del auto para salir del auto de la policía, y Michael Brown agarra la puerta del patrullero y empuja la puerta con suficiente fuerza como para cerrar la puerta en contra del policía, que pesaba 200 libras y medía 1,80 y algo, 1,82 me parece, ¿no? El policía no era ningún enclenque, como diríamos aquí, ¿no? Y Michael Brown ingresa con su cuerpo y comienza a pelear por la pistola del policía, ¿no? Este chico era lo suficientemente fuerte como para pelearse con un policía que es más grande que la mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Y por la pistola del policía. Y en esta pelea, el policía logra sacar su pistola y dispara un tiro, que es el tiro que le pega en el brazo, en la mano, ¿no? Pero la pistola del policía se encasquilla, Sí. ¿no? Por el dolor, Brown se retira y sale corriendo. Entonces el policía sale del auto con la pistola en la mano, se da cuenta de que su pistola se había encasquillado, recarga la pistola, ¿no? Y le llama a la persona, a Michael Brown, ¿no? Mientras estaba corriendo, le da el alto. Michael Brown para, ¿no? Se regresa hacia donde está el policía con las manos en alto.
¿no? Pero comienza a caminar hacia el policía nuevamente. Y el policía le da nuevamente la orden de alto. Le dice, para ahí, ve, arrodíllate en el piso, que te voy a arrestar, ¿no? Y el tipo hace caso omiso y comienza a caminar más rápido hacia el policía. Y finalmente comienza a correr hacia el policía. Y el policía le dispara las veces que le disparaba. No me acuerdo cuántas veces le disparó, ¿no? Y le impacta varias veces a él. Entre esas, una vez o dos en los brazos, pero también le impacta en el tórax. Y una de las balas le mata instantáneamente a Brown y cae. Y en el momento en que está cayendo, venía una bala más en viaje y le pega esa última bala en la cabeza, ¿no? Pero esta narrativa es una narrativa completamente diferente de adolescente es asesinado por la policía, adolescente desarmado es asesinado por la policía, ¿no? Por múltiples tiros. Es evidentemente una narrativa completamente distinta. Jacob Blake, este último que le dispararon, que no está muerto, en Kenosha, tenía un proceso, tenía una orden de captura, ¿no? Este señor Jacob Blake tenía una orden de captura. El cargo por el que tenía la orden de captura era asalto sexual a una mujer, ¿no? Y llaman a la policía, las personas, diciendo que esta persona estaba acosando, harassing es la palabra en inglés exactamente que utilizan, a un grupo de mujeres. En estas circunstancias, el hombre tenía una boleta de captura, ¿no? Por asalto sexual. Asalto no es acoso sexual, es asalto sexual, ¿no? Es sexually assaulting a una mujer, ¿no? El despacho del 911 les da la denuncia de que el tipo había estado acosando a unas mujeres y se les había llevado la llave del auto, ¿no? Y cuando llega la policía, el tipo simplemente decide no hacerle caso a la policía y tratar de ingresar en el auto como tratando de alcanzar algo dentro del auto. Y esta es la circunstancia donde el policía le dispara a la policía. Y en este caso no se puede esperar, y hay jurisprudencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho, que el policía no se le puede pedir al policía que esté enfrentado a un arma antes de disparar, porque esos segundos son suficientes como para que el policía esté muerto, si es que es del caso, ¿no? Y en estas circunstancias le disparan a esta persona, ¿no? Y por eso ocurre, sigue vivo. Y sigue vivo, claro, ¿no? Y entonces por eso ocurren los saqueos que ocurren ahora. Y a diferencia de y aquí viene el contraste, ¿no? Con Kyle Rittenhouse, que de hecho en el primer complaint que tienen contra Kyle Rittenhouse, le califican de hispano. Sí. Sí. Es que nosotros deberíamos estar más bien apoyándole a un hispano que está en graves circunstancias. Bueno, este chico es un chico de 17 años, ¿no? En lugar de decir adolescente, se defiende de la turba enardecida. Este es un supremacista blanco que fue a matar negros en Kenosha. Y la verdad es que hay una persona muerta. Esta persona muerta tenía antecedentes criminales por pedofilia, ¿no? De lo que se sabe, también vamos a poner los links en el sitio correspondiente, de lo que se sabe, a él le comienzan, este grupo de manifestantes trata de incendiar unos autos, no sé por qué, piensan que la mejor forma de protestar es incendiando las distribuidoras de autos. Tratan de incendiar una distribuidora de autos. Este chico, con un extintor, apaga el incendio, ¿no? Y le comienzan a acosar a él, ¿no? Y de lo que se sabe en este momento, previamente al disparo de él, hay 4 o 5 disparos de armas pequeñas, de pistolas. O sea, no fue él el que disparó. Molotov también. Le tiraron una bomba molotov a él también. Y él disparó, no se sabe todavía, no hay el reporte todavía del forense que hace la autopsia de este hombre, ¿no? Él disparó, pero se sabe que hay varios disparos en el cuerpo de él, probablemente más de los que aparentemente dispara Rittenhouse. Y cuando esto ocurre, Rittenhouse
tiene que huir del sitio. Esto no es abandonar la escena del crimen, es algo de lo que le acusan. Tú en la mayoría de los estados, hasta donde yo sé, si no te sientes seguro en un sitio donde acaba de ocurrir un crimen, un tiroteo, por ejemplo, tú tienes pleno derecho de salir de ahí y tratar de llegar a un sitio donde te sientas seguro. Y este chico iba hacia la policía. Él iba hacia la policía y estaba perseguido por una serie de gente. El tipo de la patineta es uno de ellos. Y el otro tipo que tenía una pistola en la mano, ¿no? El tipo de la patineta le da con la patineta en la cabeza a Rittenhouse y le tiran al piso. Y ahí es donde se acerca el tipo de la pistola en la mano y Rittenhouse le dispara en el brazo, ¿no? Por cierto, esta persona de la pistola en la mano también tiene una convicción previa, tiene antecedentes penales y por lo tanto no puede portar legalmente un arma, ¿no? Pero la narrativa es terrible. Y todos estos casos simplemente nos llevan a esa completa ausencia de razonamiento crítico de la gente. La gente con una simple búsqueda en línea puede tener toda la historia, pero la prensa nos muestra una cuestión completamente diferente no, de hecho, de lo que ocurre. Recién habló también en la Convención Nacional Republicana este muchacho de claro. Kentucky, que fue tal cual. Lo único que él hizo fue esto, sonreír. Fue lo único que hizo. Él fue a la Marcha Nacional por la Vida, un chico pro vida del Colegio Covington Católico de Kentucky, y Abraham Lincoln es oriundo de Kentucky. Claro. Entonces los muchachos fueron al monumento de Abraham Lincoln dentro de su tour por Washington, y él denuncia que fue un grupo de indigenistas, y él dice que fue planificado, que eran manifestantes profesionales, y hubo un grupo muy iconoclasta, que son un grupo de negros que se creen el verdadero pueblo de Israel. Absolutamente. Y para quienes la salvación es solamente si eres negro. Exacto. Tú sabías esto. Para este grupo no sé, esta secta, ¿no? Sí. Tú solamente estás salvado si es que eres negro. Si no eres negro, no tienes pasión al cielo. Pero bueno, perdón. No, está más que bien que lo aclares, porque justamente el racismo se cree comúnmente y erróneamente como una vía unilateral. Y no es así. De hecho, estos muchachos, en su mayoría blancos, aunque había un muchacho negro también, eran muchachos. Ellos sí eran adolescentes, increpados por adultos y hasta ancianos, severamente maltratados, pero los malos fueron ellos. Claro. Y la prensa los destruyó y la portada era todo de él así, y su sonrisa así. Y esa sonrisa se volvió un símbolo de odio. Lo único que hizo fue sonreír. Entonces es cuestión de tiempo que el caso de este muchacho Kyle se vuelva como ese caso. Porque una vez que se aclara, que salen los videos completos, que tristemente en el caso de George Floyd, aunque ya salió completo, no se toma como evidencia, porque dejan en claro que la justicia no es justa. Y tristemente la policía tampoco sirve en cuanto el lema servir y proteger. Entonces realmente, como decías al principio del imperio de la ley, Estados Unidos está entrando en un camino sin retorno si es que no pasa algo ya. De hecho, una pareja recién también en Missouri, esposa y esposo, sí, claro, que los de Black Lives Matter invaden su propiedad y los pintan a ellos como los malos. Ahora, en el caso de este chico de Kentucky, sí. lo fantástico es que CNN y no sé si el New York Times o el Washington Post tuvieron que indemnizar, lo cual es fantástico, ¿no? Me encanta que eso haya ocurrido. Pero y este es el siguiente punto fundamental, ¿no? Que el Partido Demócrata ha decidido jugar con fuego y quizás se haya quemado, ¿no? En el sentido de que en este momento están en una encrucijada. Porque en las encuestas en los Estados Unidos ya el tema de la inseguridad aparece como un factor decisivo del voto, ¿no? Que la gente dice, o sea, ya basta, ¿no? Basta claro. con los saqueos y obviamente los demócratas no están haciendo nada acerca del tema, el único que está haciendo algo acerca del tema es Trump. Y la intención del voto esta semana se cerró con 51% en favor de Trump.
esa es una recuperación fantástica porque con la administración del COVID Trump había tenido una caída muy seria en su popularidad. Entonces, los demócratas en este momento se encuentran en una encrucijada, creo yo. Tienen la encrucijada de seguir apoyando a los manifestantes, que son su base más dura, ¿no es cierto? Y perder las elecciones. O condenar a los manifestantes y perder de todos modos las elecciones porque están perdiendo su base electoral con esto, ¿no? Pero también creo que han caído en evidencia, están en evidencia, de que al Partido Demócrata no le ha importado literalmente incendiar el país. Sí, literalmente incendiar el país con tal de acceder al poder. No, hay un dato muy interesante que vale resaltar, que 13 asesores de la campaña de Biden, con su dinero, financiaron la fianza de los manifestantes. O sea, no solo que fue verbal, fue con dinero en efectivo, y el senador Rand Paul denunció en las noticias del viernes por la noche que hay una red criminal interestatal, que no es que la gente del lugar se levante y protesta, no, vienen actores, viene gente pagada para hacer esto. O sea, eso él lo plantea como hipótesis, aunque ya pasó el primer detenido como crimen federal en el marco de los saqueos de Black Lives Matter, fue justamente federal, porque él fue de un estado a otro para manifestarse. Y en su página de Facebook, en vivo, estaba convocando para hacer destrozos. Y en eso de las páginas en vivo, en el marco de la Convención Nacional Republicana, habló la mujer de David Dorn, que yo no sabía. David Dorn es el primer policía negro que muere en las protestas de Black Lives Matter. Un muchacho de 24 años fue a saquear un negocio del propietario negro y se robó un televisor. O sea, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿De qué protesta estamos hablando si te robas un televisor? Y este David Dorn era un policía ya jubilado de 77 años, el arquetipo del abuelo preocupado por su comunidad, y intentó hablar con los ladrones, con los saqueadores. Y en Facebook Live, en vivo, sus nietos estaban viendo, lo mataron, lo dejaron desangrado. O sea, ni siquiera lo auxiliaron, ni siquiera llevaron ambulancia, nada. Y la esposa de David Dorn, blanca. Entonces realmente dice mucho. Y en la Convención Nacional Republicana, a los policías negros, los manifestantes de Black Lives Matter, que no eran negros, ojo, muy importante eso, porque esta causa dice hablar en nombre de los negros, pero muchos de sus adherentes ni siquiera lo son, y a los policías negros les gritaban tío Tom. Claro. Los abatidos en Kenosha, ¿no? Todos son blancos, en definitiva. Claro. ¿No? Los abatidos en Kenosha, de este supremacista blanco que fue a matar cuanto negro encontraba, el man tenía que haber sido daltónico, porque no le acertó a uno, ¿no? Toda la gente que fue abatida en Kenosha fueron blancos. Pero creo que la encrucijada política de los Estados Unidos es tan difícil en ese momento, porque si Trump es reelecto, esta violencia se va a multiplicar por varias veces. Y estamos digo porque soy norteamericano también, esta violencia se va a multiplicar. Y estamos al borde de que la violencia se generalice en los Estados Unidos. O que haya ley marcial. Aún así creo que va a ser complicado, ¿no? Va a ser una cuestión difícil. Va a ser difícil en cualquier caso, perdón la moto. Como la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la formación de una milicia, si es que los demócratas suben al poder, por otra parte, habrá resistencia también, también, porque está fuera de control. Entonces estamos en una encrucijada en que realmente el alma de los Estados Unidos se está jugando. Sí. Está en la tabla de juego el alma de los Estados Unidos. Lo dijo Trump en su discurso final y que pudimos publicarlo en el Pana Post. Se está decidiendo ahora o el mundo libre o el socialismo. O sea, ya el Partido Demócrata lo dice sin tapujos, pero yo sí creo que hay que resaltar un dato importante desde una óptica histórica. El Partido Demócrata es el seno del Ku Klux Klan. Está en su ADN político la turba, la violencia y el racismo. Solo que ahora disfrazan su racismo como justicia racial. Hay un racismo antiblanco, descarado, y un racismo antinegro también, pero de otra manera, en adjudicar este victimismo perpetuo al negro, en adjudicar esta incapacidad del negro de salir adelante, y es realmente un sojuzgamiento
y una anulación total del espíritu americano que mencionas, que es la de la capacidad del individuo de salir adelante. Así que en estas elecciones hay mucho en juego y cómo nos afecta a todos los demás. Absolutamente, absolutamente. Yo mencionaba en alguno de mis posts también en los medios, en las redes sociales, decía que los ecuatorianos tenemos la mala costumbre de copiar las cosas de fuera. Y entonces, que no nos extrañe que dentro de poco tengamos gente en las calles como fue en octubre, ¿no? Del año pasado, con una agenda similar. Para terminar, yo mencionaba, ¿no? Te voy a mencionar quizás un par de anécdotas, creo que tú ya las has escuchado porque alguna vez le he comentado. Pero lo primero es que he estado publicando pruebas relámpago de historia, ¿no? Porque en Washington, D.C., hay un grupo de esta gente de Black Lives Matter que entran en un restaurante tratando de obligar a la gente a levantar el puño hacia arriba. Les recuerdo a todo el mundo que el puño levantado es el símbolo del socialismo y del comunismo, ¿no? Y de las panteras negras. Claro, que hoy día está parado sobre 100 millones de muertos, ¿no? Eso es lo que le ha costado al mundo el experimento del socialismo. Pero en todo caso, y yo decía, ¿cuándo es la última vez que ustedes recuerdan que un grupo de pelafustanes entra al espacio público a obligarle a la gente a levantar la mano en señal de lealtad y probidad moral? ¿Y bajo ¿no? qué amenazas? Claro, ¿no? Entonces yo me acuerdo de unas personas que utilizaban unas camisas pardas por ahí en los años 30 en Alemania, ¿no? No, porque es literalmente eso, ¿no? La noche de los cristales claro, rotos. otra recordatoria, ¿no? Otra recordatoria es que cuándo fue la última vez que la turba enardecida espera a los políticos a las afueras de las convenciones, a las afueras del parlamento, para hacerles incómodo el entrar o el salir y tomar sus decisiones libremente. De vuelta, unas personas con unas camisas pardas. O sea, aquí la gente que está directamente coqueteando con el totalitarismo es precisamente la izquierda, ¿no? La anécdota que creo que tú ya la has escuchado porque alguna vez socialmente la he mencionado, pero la publiqué en mis redes sociales esta anécdota. Cuando nosotros nos mudamos a Carolina del Norte, nos hicimos amigos con mi esposa de unos ecuatorianos queridísimos. Y uno de ellos, nuestro querido amigo Francisco, trabaja en una distribuidora de la Ford. Uh-huh. Y él nos comentaba que uno de sus mejores clientes es un señor mexicano, ¿no? que le compraba sobre $1 millón al año en camiones, en equipo, en estos camiones con brazos telescópicos y cosas por el estilo, porque él tenía una compañía de jardinería y le iba lo suficientemente bien como para que cada año tenga que comprar $1 millón en camiones para su negocio, ¿no? Y cada año, o sea, no de una sola vez, pues, ¿no? O sea, a lo largo del año iba comprando los camiones. Y entonces, pero cada una de sus compras él las hacía en efectivo. Entonces él venía y giraba un cheque o pagaba billete sobre billete o ponía la tarjeta de débito y pagaba en efectivo. Y entonces en un determinado momento nuestro querido amigo le dice, pero ¿por qué no usas el crédito? O sea, eso te da más liquidez en tu empresa, ¿no? Porque seguro lo tiene, o sea, no cabe la menor duda de que tiene suficiente crédito para tener esto. Y este señor le confesó que él no sabía leer y escribir literalmente en español siquiera, mucho menos en inglés, y que por lo tanto la cuenta que él tenía del banco era una cuenta que le había ayudado a ser su esposa, su hijo, no estoy seguro quién, pero que básicamente él no podía aplicar a un crédito porque no era analfabeto, ¿no? Y entonces, mi pregunta al respecto de todo esto, y yo soy crítico de los Estados Unidos en muchísimos aspectos, no es una sociedad perfecta ni mucho menos, no estoy proponiendo eso. Pero mi pregunta es, ¿en qué otra sociedad en el mundo un analfabeto que no tiene, que obviamente no se ha integrado a la sociedad porque no habla inglés el señor, es obvio que esta persona está viviendo en los márgenes de la sociedad, puede levantar una empresa de $millones? Okay. ¿En qué sociedad del mundo te puedes hacer millonario sin saber leer ni escribir y siendo un completo extraño al sitio al que vas, ¿no? Y es difícil encontrar una respuesta a eso. No creo que haya, yo no conozco ninguna otra sociedad en el mundo en el que esto ocurra. No, fue un fantástico ejemplo, y hay uno que me encanta, que aparece en muchos memes y demás,
Si en verdad hubiese ese sentimiento racial, Obama no podría ser presidente. Claro. Pero incluso eso, él es mulato, él no es negro. Y él, en lugar de hacer prevalecer o que sea protagónico su parte blanca, para él es totalmente marketinero. Claro, claro. Mostrarse negro. Pese a que su padre africano nunca fue parte de su vida. Él se cría en el seno de su familia blanca. O sea, y de hecho, incluso como habla, muchos otros factores de su identidad se rigen de acuerdo a esos estándares. Y él, o sea, él es tan blanco como negro, quiero decir, que, claro, 50-50. 50% en ese sentido, pero culturalmente no cabe ninguna duda que se crió en una familia blanca. Claro, es el mismo ejemplo de Elizabeth Warren, ¿no? Que la mujer tiene, claro, tiene un milésimo de sangre india en algún sitio porque de alguna manera hay algún parentesco ahí y ha utilizado este mote, que es el gran peligro de todos estos privilegios que quieren tener las minorías. Ha utilizado su identidad como escalera para hecho, lograr becas y Harvard, su trabajo en Harvard, así es. Casi no hemos mencionado Black Lives Matter como organización, pero Black Lives Matter, doy este ejemplo por lo siguiente. Black Lives Matter se declara a sí misma, dos de sus tres fundadoras que son transfeministas, no son cualquier feminista, son transfeministas negras. Promueven la destrucción de la familia nuclear. Completamente. ¿Quién más lo hizo? El Manifiesto Comunista. Palabras textuales, abolición de la familia. Hoy, 2 de cada 3 niños negros nacen sin un papá en el hogar. Si no hay un papá en el hogar, si no hay un papá en la escuela, si no hay referente masculino. ¿Crees que está bien ir y llevarte los cigarrillos de una tienda? Justamente porque el padre, el hombre, primero el ejemplo a seguir, pero además, algo muy importante, la gran mayoría de la población presidiaria no tuvo padre. ¿Por qué? Porque es a través del vínculo paternal que se forja no solo la disciplina, la empatía. Porque uno está dentro de su madre. Entonces es un lazo muy diferente. Pero el papá es el primer vínculo con el mundo externo. Y la empatía es un rasgo que tienen las personas saludables porque es la capacidad de sentir el dolor del otro. No importa que yo sea yo y tú seas tú. Si tú te lastimas, estás bien. Porque eso es parte de vivir en sociedad. El sociópata no tiene empatía. Porque el sociópata no desarrolla esa capacidad de sentir lo que es del otro porque está enfermo. Y una persona, en particular un hombre, que no tuvo padre, tiene un riesgo altísimo de tener ese problema. Por eso, entre otras cosas, la reforma de Joe Biden de 1994, la ley donde él mismo dice, con esta ley vamos a ser condenados a la horca por todo menos por cruzar mal la calle, por el jaywalking. O sea, él creó una ley persecutoria que ha perseguido particularmente a la población negra. O sea, sumado a eso, es una población, dato muy interesante, si no lo conocen, recomiendo a Thomas Sowell, un gran economista libertario gringo, negro, socialmente conservador, y él muestra estadísticamente que desde 1994 el matrimonio de las familias negras no supera el 10%. ¿Qué pasó en 1994? Pasa la ley de Joe Biden. Entonces Joe Biden ha sido nocivo para la población negra. Y no solo eso, dato aún más relevante para este tiempo. Pocos días antes del estallido de Black Lives Matter, Joe Biden le dijo a la cara a un comentarista negro, si no sabes si vas a votar por mí o por Trump, no eres negro. Ah, mira, tu novio, ese no subía. Claro, es que es un dato que no sale en ningún lado, porque no conviene. Y fue muy bien tapado, porque Black Lives Matter existe hace años, primero por el caso de Trayvon Martin, que es un chico negro que muere a tiros por un afroperuano. Ah, sí, no sabía. Zimmerman. George Zimmerman. La madre es afroperuana. Ah, wow, mira tú. Entonces, y estaba en disputa si Zimmerman era alemán o judío alemán, pero lo que sí es seguro es que la mamá es Gladys, se llama. Gladys Mesa, me parece. Entonces, ni de cerca era un supremacista blanco, es un chico mulato e hispano. Entonces, nunca agarró tracción, digamos, Black Lives Matter, porque todos sus casos siempre fueron desmontados como exageración y como mentira.
y fue muy conveniente para tapar las declaraciones de Joe Biden. Joe Biden ha hecho declaraciones ampliamente racistas en una convención de asiáticos e hispanos. Equiparó a los hispanos y a los asiáticos como pobres y como tontos. Mira. Como que queriendo ser generoso, ¿no? Como queriendo decir, en Estados Unidos cualquiera puede salir adelante. Los niños blancos y los tontos también, los pobres también. O sea, realmente bueno, entre otros, el 30% de la población cree que él tiene demencia senil. Porque esa es otra realidad. Joe Biden ya está decrépito. Es que a mí me parece que Joe Biden es el perfecto candidato manchuriano. Es el perfecto Manchurian candidate, ¿no? Es el Lenin Moreno de los Estados Unidos. le están eligiendo a él con toda la esperanza de que sea Harris quien gobierne en realidad. Que es de terror. Claro, que más tarde o más temprano Biden no va a poder seguir adelante con el tema con las obligaciones que son propias del presidente y va a tener que renunciar o le van a defenestrar. El Congreso va a decir que no está en capacidad de seguir adelante. Y ese es a mí me parece que eso es clarísimo, ¿no? Es clarísimo que esa es la intención. Sí, el mejor análisis que leí sobre él decía, su mayor herramienta es ser inofensivo. Porque la agenda socialista de línea dura con el Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez, realmente Joe Biden es un tipo del establishment, un político de carrera, un tipo que no es excesivamente efusivo, un tipo tranquilo, un abuelito inofensivo. Es el caballo de Troya para todas las reformas y lo que llaman the squad, que son estas parlamentarias gringas que son refugiadas de países islámicos o de minorías étnicas y que son antiamericanas en toda su completamente. Y lo que tú decías del tema de la destrucción de la propiedad privada, antífalos, antifascistas, tienen en claro que su lucha es contra el capitalismo, ¿no? Entre otras cosas. Y por eso esta persecución tan estricta a la propiedad privada. Y que es un discurso que se repite en las feministas hispanoamericanas o latinoamericanas, porque no merecen el rol de hispanas, porque precisamente son latinoamericanistas, es esto de que a ustedes les importan más las paredes que las vidas de las mujeres. No. La pared de tu negocio, de tu casa, son los años de esfuerzo invertido. Claro que sí. Y la enorme pérdida, y en eso el inglés tiene la gran herramienta, que tienes tu vida, life, y también livelihood, que es una palabra que no existe en español, pero básicamente es lo que te da bienestar, lo que te mantiene con vida. Entonces destruyen las vidas de las personas porque no solo destruyen su pasado, sino su presente y su futuro. En lugar de invertir en la educación de mis hijos, me toca reconstruir la pared que ustedes destruyeron. Entonces, estas falsas dicotomías de la propiedad versus la persona, porque precisamente la propiedad comienza en la persona, en tu vida. Y existe bueno, como decía el ufólogo, ¿no? O sea, no nos crean, investíguenlo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página web de Black Lives Matter, o ingresa a la página web de Antifa, o si es que tienen una página web, creo que ellos no tienen página web, para que te des cuenta de la profundidad del programa de esta gente, ¿no? O sea, ellos están abogando por la destrucción de los Estados Unidos, como modelo político, ¿no? Completamente por la destrucción de los Estados Unidos como modelo político. Y sin embargo, hay personas que pretenden defender ambas instituciones, ¿no? Pero ese es el gran éxito que tienen. El gran éxito que han tenido es convencerle a la gente, ¿no? que si tú no apoyas a un grupo que activamente quiere la destrucción de tu país, eres un radical de derecha. Que si tú piensas que las personas deben ser juzgadas por sus actos individuales, eres un radical de derecha, ¿no? O sea, y por otra parte, le han logrado convencer a estas personas que tú puedes entrar a una tienda, agarrar los cigarrillos, salir de la tienda y tratar de arrebatarle la pistola a un policía sin que te pase nada. Tú puedes salir y tener una boleta de captura y enfrentarte a los policías sin que te pase nada, ¿no? Y la sociedad pretende reaccionar como que si es la policía la que está en falta aquí, ¿no? Cuando todas estas personas han tenido faltas graves. O sea, esto no son acciones de un adolescente irracional, de un adolescente exaltado, ¿no? Estas son acciones criminales.
por muy eufórico que estés, no le arrebatas la pistola a un policía. Mucho menos allá. No aquí, mucho menos allá. No, es un peligro. Uno de los datos más sobresalientes de lo que es Black Lives Matter, para tener una idea de su perversidad, es que abogan por la educación estatal. O sea, básicamente es un reciclaje del manifiesto comunista ayornado, o sea, a nuestros tiempos. Promueven el aborto para no solo en menores de edad, sino enseñado como derecho en las escuelas públicas. ¿Y por qué este tema es tan importante en torno a las vidas negras? De los 65 millones de abortos practicados en Estados Unidos desde la legalización, y esto si subimos a YouTube no podemos mencionarlo. Si uno menciona la palabra aborto, te desmonetizan y te censuran. Por si acaso. De los 65 millones, más de 20 han sido practicados contra personas negras. Es decir, pese a que los negros en Estados Unidos son el 12% de la población, son el 33,3% de los abortos. Y en ese sentido, lo que te decía de este paralelo que me atrevo a hacer, so pena de estar equivocada frente a un historiador, es el rol de las contrarrevolucionarias, que fue en la Revolución Francesa, ¿no? Una de las 3 fundadoras de Black Lives Matter, Opal Tometi, viajó personalmente a Venezuela para fiscalizar las elecciones parlamentarias y cuando gana la oposición los llamó contrarrevolucionarios. Black Lives Matter en el 2015 en Harlem, un distrito históricamente negro de Nueva York, le premia a Nicolás Maduro. O sea, sus vínculos son claros, pero un dato sobre todo muy sobresaliente, me gusta mucho citar la obra de George Orwell, quien fue socialista, luchó en la Guerra Civil Española y como trotskista terminó siendo perseguido por los stalinistas. Claro. Porque esa es una particularidad de la izquierda que... Una vez en el poder. Claro, y luchan contra propios y ajenos. Y matan a propios y ajenos. Él nos habla de la guerra perpetua. A través de la interseccionalidad del neomarxismo que surge en la posmodernidad, es la lucha de clases entre proletarios y burgueses, la lucha entre el negro y el blanco, en nuestra región entre el blanco y el mestizo, o el mestizo y el indígena según la época que convenga. En el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, el mestizo era la masa frente al oligarca claro y el indígena fracasado, cito a Rafael Correa. Y ahora están el hombre y la mujer, el cisgénero y el transgénero. Entonces, ellas están en el punto más privilegiado del victimismo. Negras, trans, lesbianas y, bueno, obviamente de izquierda, proletaria, ¿no? Entonces, ellas son la cúspide de la representación del nuevo hombre. El nuevo hombre del socialismo del siglo XX era el hombre que ya está listo para el socialismo. El nuevo hombre del socialismo del siglo XXI es sin género definido. Es género fluido, porque es una era de relativismo moral tan fuerte. Y en eso termino con una frase de Karl Marx, que decía: en la sociedad burguesa, el pasado domina en el presente. En la sociedad comunista, el presente domina el pasado. Están en una lucha constante contra el pasado, la destrucción de los monumentos, porque ellos quieren ser dueños de la verdad. Y George Orwell decía: quien domina el presente, domina el futuro. Quien domina el pasado, domina el futuro. Y ellos están haciéndolo hasta lo imposible por luchar contra nuestra historia en su totalidad, porque, y me gusta hacer este ejercicio físico, un pueblo así es fácilmente sometido. Un pueblo así se levanta, ya está de pie. Y a ellos les sirve que tú tengas tanto vergüenza por tu origen, por tu nación, por tus antepasados, porque ellos son tu nueva realidad. Me parece muy importante destacar algo clave. Cuando hacemos una crítica, muchas veces simplemente al destacar lo malo, dejamos descuadrados y hasta desmotivados a las personas que nos ven. Creo que es importante ser propositivo. Así como hay revolución, hay y debe haber resistencia. Y entender que tenemos una labor y un deber, porque es otra cosa muy importante. La izquierda piensa todo funciona en derechos. Es una ideología infantilizada. Que es todo, yo quiero, deme. Uno no termina de ser completamente adulto hasta que piensa en función de deberes, ¿no? Entonces, en ese sentido, te invito a convocar a una verdadera resistencia, no solo desde lo físico, sino desde lo intelectual.
Porque frente a una era de relativismo moral, donde nada es claro, donde todo es difuso, donde la evidencia no importa, donde la genética es superflua, importa más lo que yo siento y lo que digo, frente a lo que es demostrable. Entonces yo sí te invito a llamar a una resistencia o a que determines cómo y qué se debe hacer. A mí me parece que es fantástico, completamente de acuerdo. Y creo que la primera resistencia es la resistencia de las ideas. No podemos nosotros simplemente decir que para evitar más división no podemos criticar lo que es evidentemente una falacia o lo que es evidentemente una injusticia o lo que es evidentemente una imprecisión. Tenemos que ser muy combativos en el tema de las ideas, pienso yo. Y de vuelta, como decía hace un momento, no creas lo que te estamos diciendo, pero ahí están los reportes. La verdad está en algún sitio y la cuestión es tratar de buscar esa verdad. No aceptemos simplemente la narrativa sin mayor juicio crítico. Creo que el otro importantísimo campo en el que debemos presentar una resistencia es en el político, ¿no? Nosotros en el Ecuador, en los Estados Unidos también, estamos a punto de enfrentar un proceso electoral, ¿no? Y cada vez las opciones son más claras, ¿no? Es la opción entre la vida y la muerte, literalmente. Es la opción entre la civilización y la barbarie, ¿no? Es la opción entre Occidente y un agujero negro en el que ni siquiera se sabe qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entre la razón y la sin razón. Entonces creo que es muy importante que tomemos con responsabilidad ese reto político, ¿no? Y con valentía vayamos y cumplamos nuestros deberes políticos como ciudadanos. Y finalmente, creo que también necesitamos resistirnos a la turba enardecida cuando sea necesario en el sentido que sea necesario, ¿no? Yo pensaba muchas veces que veía estos videos, ¿qué haría yo si estuviese en los Estados Unidos y vendrían a un sitio a simplemente obligarnos a alzar la mano, ¿no? Definitivamente no solo no alzaría la mano, pero no voy a dejar no voy a ser un animal en el matadero. No podemos simplemente agachar la cabeza y obedecer a esta turba enardecida de gente. Tenemos que defendernos en todos los aspectos posibles. Entonces creo que y yo no le estoy pidiendo a todo el mundo que se vaya a dar de golpes con esta gente, no me refiero a eso, pero me refiero a que tenemos que ser valientes y enfrentarles cuando tengamos que enfrentarles, ¿no? Y decir, no voy a levantar la mano porque no me da la gana, porque nadie va a venir a mí a decirme qué manos levantar o no levantar. Y si me acusan de racista por eso, me acusan de racista por eso. No puedo yo vivir satisfaciendo a la gente irracional de mi entorno, ¿no? Entonces creo que estos tres propuestas, y tenemos que ser como de alguna manera fue la evangelización. Tenemos que ir a los sitios en donde estamos, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, en nuestro entorno más inmediato, a llamar la atención acerca de este inmenso peligro en el que vivimos y que estamos enfrentando en estos días. Sí, y yo agregaría, y tal vez como punto final en ese sentido, hay que luchar por la libertad mientras dure. Absolutamente. Porque esa es otra cosa que no nos estamos dando cuenta. Me gusta traer a colación el ejemplo de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se llegó a prohibir el sonido de las campanas, porque las campanas eran una representación, una presencia de la Iglesia Católica en la sociedad. Entonces el hecho de que te censuren un sonido te habla del verdadero totalitarismo. El hecho de que se te imponga cómo pensar, qué mano levantar, no es solo un gesto, es la privación absoluta de tu libertad de conciencia. Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado a defender nuestra civilización y nuestra libertad, porque es cuestión de tiempo que la perdamos si no la defendemos. Absolutamente. Recordemos en qué país tienes un número limitado de cortes de cabello que te puedes hacer. Corea del Norte. Corea del Norte. ¿En qué país durante 50 años solo podías vestirte de una forma? En la China de Mao. En la China de Mao tenías que tener el traje revolucionario o corrías el riesgo de tu vida
¿no? El cuello Mao. Exactamente, ¿no? Había un solo libro, en definitiva. Solo podía tener un hijo. Solo podías tener un hijo. Si quieren aquellas personas que pretenden pelear por la libertad y pelear por el socialismo al mismo tiempo, tienen que recordar que están profundamente engañados. Y ya hemos vivido esto. No es nada nuevo. Si quieren saber cómo se ve la vida bajo el socialismo, estudien un poco qué es lo que pasó en Corea, qué es lo que pasó y pasa en Corea del Norte, qué es lo que pasó y pasa en los países del sudeste asiático que fueron comunistas, qué pasó en la Yugoslavia de Tito, ¿no? Y qué pasa en Cuba y en Venezuela. Así es, y en Nicaragua. Y en Nicaragua, claro que sí. Para cerrar, ¿tienes alguna duda de que la anarquía en los Estados Unidos es financiada por potencias extranjeras? Absolutamente. De hecho, George Soros invirtió $200 millones en captar el voto negro. Esa es una particularidad muy significativa de Estados Unidos, que el voto es voluntario. En las últimas elecciones llegó una baja histórica la participación negra. Entonces, esta es una captación de votos. ¿Va a ganar Trump o Biden? Salió una encuesta que publiqué, el 62% de la población de Estados Unidos tiene miedo de decir su postura política. Entonces yo creo que hay una mayoría silenciosa que no se está manifestando, pero que en las urnas va a dejar en claro que quiere que reine el imperio de la ley. Si gana Trump, habrá violencia por parte de Black Lives Matter y Lives Matter y Antifa. Es muy posible, y en ese sentido será el rol de los patriotas, y no me refiero a quienes están en el Estado, sino las milicias, de poner orden. Porque esa es la gran ventaja. Quienes tienen las armas son los patriotas, no los internacionalistas. ¿Cuál crees tú que va a ser la consecuencia de un triunfo de Trump en Hispanoamérica? ¿Y cuál crees tú que va a ser la consecuencia de un triunfo de Biden en Hispanoamérica? Bueno, un triunfo de Biden envalentonaría a la izquierda internacional. Yo creo que hoy más incluso que izquierda y derecha, hay que hablar de soberanistas versus globalistas. Porque realmente desde la ONU, y lo estamos viendo en Ecuador a través del FMI, sus préstamos con condiciones de querer sacrificar a nuestros no nacidos, la agenda de la ONU que nos da dinero a cambio de legalizar el aborto, en plena pandemia. Entonces, en ese sentido, yo creo que Biden es peligrosísimo, primero porque uno mira a Estados Unidos precisamente por ese ánimo de libertad, y también como ventaja comercial, ¿no? Porque incluso nosotros como hijos y familia de migrantes, nos impacta mucho también. Y yo creo que una victoria de Trump va a ser durísima, pero necesaria, y nos va a impactar en cuanto nos va a dar fuerzas a quienes luchamos por el bien, y nos va a dar mucha esperanza, pero también va a ser más difícil nuestra lucha en cuanto tenemos todos los medios en contra, o todos los medios masivos, pero yo sí lo veo con esperanza y fe que va a ser positivo. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Ecuador? Muy difícil pregunta, muy difícil, pero espero no sea un heredero del correísmo. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchísimas gracias por soportar el terrible frío que te está aquejando. Pero esperamos tenerte pronto de vuelta. No, gracias a ti por aportar tantos datos positivos. Dato mata relato en el papel. Tenemos que acompañarlo con el relato. Así es. Muchísimas gracias, Manuel. Placer, gracias a todos por habernos acompañado. No se olviden de suscribir. Y por favor, también estará el link de las redes sociales de Mamela. Síganle, que es fantástica, hace una labor fantástica en eso. Muchas gracias.